Estoy seguro que conoces la historia de Sleepy Hollow. Un lugar muy cerca de Nueva York, donde se cuentan varias historias macabras. La gente prefiere, sin duda, la del jinete sin cabeza. Sin embargo, la historia de este ser decapitado tiene una mezcla de historias reales y folclore que mucha gente tal vez no conoce. Es por eso que en esta entrega me gustaría platicarte un poco más sobre el origen de este ser que sin lugar a dudas es aterrador. Expediente Paranormal presenta El jinete sin cabeza, la historia real. Mucho antes de que Washington Irving contara en su cuento Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, ya se conocían algunas historias sobre este personaje. La novela de Irving habla de un profesor llamado Ichabod Crane, el cual llega a un pueblo llamado Sleepy Hollow. En dicha localidad existe una maldición donde un hombre sin cabeza, a caballo, aterroriza a toda una población. Lo cierto es que las historias de jinetes decapitados ya eran una parte del folclore americano y el escritor simplemente puso una nueva historia a esta leyenda. Para conocer la verdadera historia de Sleepy Hollow, hay que indagar un poco sobre un misterioso jinete. Para esto, debemos adentrarnos a culturas diferentes, como por ejemplo la escandinava y algunos otros países de Europa. Los celtas tenían varias historias de demonios que contaban caballos negros y buscaban las cabezas de sus enemigos. En las historias del rey Arturo también se habla de estos seres sin cabeza. De hecho, uno de los caballeros de la mesa redonda, llamada Sir Gawain, se tuvo que enfrentar precisamente a un demonio sin cabeza. La verdadera historia de Sleepy Hollow comienza durante aquel enfrentamiento americano, donde ellos buscaban independizarse de los ingleses. La gente que había nacido en América se rebeló contra el Imperio Británico y tuvieron el apoyo de los franceses. Sin embargo, tuvieron que luchar contra soldados alemanes, en concreto, contra soldados gesianos. Pero, ¿qué eran los soldados gesianos? Eran básicamente mercenarios alemanes contratados por el gobierno británico en este conflicto. Se cuenta que uno de estos mercenarios gesianos perdió su cabeza debido al golpe de una bola de cañón en la batalla de White Plains en 1776. El soldado fue enterrado en una vieja iglesia holandesa en el pueblo de Sleepy Hollow, y aquí es donde las cosas se empiezan a poner extrañas. Se comenzó a decir que por las noches el mercenario decapitado se levantaba de su tumba en busca de su cabeza. Cualquiera que se cruzara con él, simple y sencillamente perdería la vida a manos de este espectro resucitado. Las historias causaron tanto terror en la región que policías y hasta soldados fueron a comprobar si el cuerpo del gesiano seguía ahí, enterrado en la iglesia. De hecho, comprobaron que éste seguía donde lo habían dejado, pero nada indicaba que se levantaba por las noches para aterrar a todo el pueblo.
Aunque se hizo una comprobación del cuerpo del mercenario alemán, muchos testigos, según, seguían viendo al jinete decapitado. Hasta aquí, todo podría tratarse de un terror colectivo, o cualquier cosa que pudiera ver uno a altas horas de la madrugada. Sin embargo, hubo un factor que cambió este relato. Y es que, por aquella zona, comenzaron a haber varios decesos. Lo curioso es que todos ellos, de la misma forma, perdían la cabeza. Además, parecía que estos se hacían con el filo de una espada en llamas, ya que hallaban las heridas cauterizadas en tan solo segundos. Esto claramente fue utilizado por Washington Irving para asociarlo a su cuento. De hecho, hubo una muerte a tal vez unos 14 kilómetros de donde estaba enterrado el mercenario. Washington Irving estaba viviendo en el pueblo de Terrytown, que estaba bastante cerca de Sleepy Hollow. El escritor tenía solo 15 años cuando esto ocurrió, pero se le quedó grabado para toda la vida. La historia del jinete, junto a los misteriosos bosques de esta parte de la región, hizo el resto. En 1819, Irving escribió el manuscrito de la leyenda de Sleepy Hollow y en poco tiempo tuvo un éxito enorme. Pero, ¿qué sucedió con las muertes que habían ocurrido en las cercanías de Sleepy Hollow? Aunque no se sabe a ciencia cierta, la historia del jinete sin cabeza, aparentemente, es el señalado como el responsable. Hoy en día, en las zonas boscosas cercanas a Sleepy Hollow, según dicen algunos, se sigue escuchando el galopar de un enorme caballo en lo más oscuro de la noche. Los lugareños dicen que sin lugar a dudas se trata del espectro del jinete sin cabeza. Si quieres leer el cuento completo de Sleepy Hollow, abajo en la descripción te dejo un link donde puedes adquirirlo. Te recomiendo El misterio de la habitación 712 y 7 misterios paranormales sin resolver. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo, y darle like a este video.